Bueno, ya lo tenemos, me dice Brisa a Martina Yerbe. Martina Yerbe, que es pensador nacional, es experto en la cuestión industrial, asimismo, y bueno, está participando, como otros, de esta marcha nacional por la educación, que tiene su epicentro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Plaza de Mayo, más precisamente. Vamos a consultarlo sobre qué se está viviendo por estas horas allí, pero también sobre el futuro de la Argentina. ¿Hacia dónde va esta Argentina de Javier Milei? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Un gusto hablar contigo y con la audiencia. Gracias por estos minutos. Sabemos que estás allí participando. ¿Hacia dónde va la Argentina de Milei? Hacia la entrega del país a la gran usura internacional y el intento de fragmentación territorial para entregarle la Patagonia a Estados Unidos, Inglaterra e Israel bajo una forma intermedia que es un protectorado de Naciones Unidas con el cual conquistar la Antártica en los términos que el mismo Kissinger, que es de la misma estirpe que Milei y sus secuaces, dijo en su momento que la Patagonia Argentina era una daga que se proyectaba sobre la Antártida. Por lo cual nuestro país, que es bicontinental bioceánico, corre peligro de fragmentación territorial. En el año 2041, cuando vence el Tratado Antártico, los ingleses, los norteamericanos y toda la OTAN van a militarizar el sector para despojar a la Argentina de su justo derecho soberano de posesión del continente blanco, siendo la Argentina el primer país que ocupó la Antártida y en el cual nació un ser humano que es de nacionalidad argentina. Estás participando de la marcha por la educación. Si bien la universidad pública, hay que decirlo, nunca fue demasiado popular, digamos, o más bien antiperonista en muchos casos. Recordemos que ha predominado la corriente radical y la corriente de izquierda, principalmente las carreras humanísticas, pero no obstante ha sido el motor de movilidad social ascendente de muchos argentinos y de hecho está ya instalado en el imaginario popular la educación y la educación universitaria, más precisamente como clave para entender el ascenso social. ¿Qué pensás que quiere hacer con la educación pública y con la educación universitaria, más precisamente Javier Milei? Bueno, la educación tiene un epicentro por parte de la Argentina de principios del siglo pasado, hace exactamente 100 años, la reforma universitaria que impulsaron los radicales fue el primer paso hacia la gratuidad y hacia el acceso público y general a los estudios de grado. Y Perón, en su primer gobierno, logró la gratuidad total, sin matrícula y sin derechos a examen, y además creó un evento extraordinario para la educación argentina, que es la Universidad Obrera Nacional, la UON. La Universidad Obrera estaba pensada para formar a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores y tenía horarios de cursada que permitía que uno, al salir de la fábrica, pudiera ir a estudiar y convertirse en ingeniero, y además tenía algo muy importante, tenía una carrera que era ingeniero de fábrica. Eso era la verdadera educación para el trabajo, porque uno iba a tener una formación que era de inmediata aplicación en las tareas laborales. Entonces se formaban muy rápidamente los ingenieros de fábrica y esos eran los cuadros que sostenían el proceso de industrialización. Esa es la universidad que nosotros supimos conseguir, la universidad que llegó a su apogeo, a su época de gloria. Después de esto son 50 años de degradación desde el paso de la inmortalidad del general Perón, 50 años de degradación de la educación pública también, como toda la nación. No se ha salvado la educación de esto, estamos en un muy mal momento, que no es solamente el vaciamiento presupuestario, que es la forma de atacar que tiene en este momento Milei, sino también el vaciamiento cultural que se da en la universidad, con doctrinas extranjeras, con carreras absurdas, con programas de estudio que son de una banalidad y una estupidez que verdaderamente insultan la gran tradición educativa argentina de radicales y de peronistas, incluso también de conservadores populares. Entonces, te decía, que recuperar la gloria perdida. Decía yo recién, no por ser autorreferencial, pero bueno, yo cursé la carrera de Historia acá a la vuelta de la radio, justamente está en la Facultad de Humanidades y Artes, y por ejemplo no se leía a Arturo Jaureche y no se leía a historiadores revisionistas,
porque no consideraban ellos, los que dominaban la facultad, que eran radicales más izquierdistas o marxistas, no consideraban que fueran historiadores. O sea, ellos atribuían el derecho de determinar qué era historia y qué no era historia, y como los consideraban divulgadores, incluso a Milcíades Peña, que era marxista pero revisionista, y bueno, solamente se leía a Turio Alperindongui, un liberal conservador de aquellos, o Luis Alberto Romero, etcétera, etcétera, digamos. La universidad tiene que volver a ser algo popular, porque independientemente, ahora están todos con la universidad, pero independientemente de esto, tiene que volver a ser algo popular, porque fue creada para el pueblo, y creo que Perón habilitó la universidad para todos y la gratuidad, porque quería que fuera para el pueblo, no para cierta élite intelectual que termina o quiere ser supuestamente vanguardia de los trabajadores. Sí, tiene que ser para el pueblo, esa condición sine qua non, porque el pueblo es el que la sostiene, porque es el pueblo trabajador el que sostiene la universidad gratuita. No son las élites ni las multinacionales ni las embajadas extranjeras. Es el pueblo trabajador, el que va o no va a la universidad, porque los que no van a la universidad también sostienen con el esfuerzo del trabajo el mantenimiento de las instituciones del Estado como la universidad. Pero a su vez, la universidad tiene que hacer ciencia. La universidad tiene que hacer ciencia, y en el caso de la historia, tiene que valerse del método científico y también de la historia comparada. Porque si hay distintas corrientes historiográficas argentinas, como puede ser la liberal mitrista de Romero, y hay una revisionista de Jaureche, Scalabrini Ortiz, y hay una revisionista trotskista de Milcíades Peña, y hay una revisionista de Izquierda Nacional como la de Norberto Galazo, el Colorado Ramos, bueno, y si hay una revisionista nacional, que es a la que yo pertenezco, que es la del Pepe Rosa, pero también de autores contemporáneos como Isiar Recalde, Aritz Recalde, Pepe Muñoz Aspiri, como Maximiliano Molosnik, y muchos otros verdaderamente profesionales que hacen ciencia, más allá de las opiniones políticas que cada uno tiene, pero tienen método científico. Todos ellos están proscriptos en el actual sistema progresista liberal conducido por Estados Unidos. Entonces, tiene que hacer ciencia la universidad. Preparar para el trabajo, Aldo, preparar para el trabajo. Nosotros no podemos tener 35.000 carreras humanísticas que después no tienen salida laboral, mientras lo que necesitamos son sobre todo técnicos superiores. Nosotros necesitamos técnicos del secundario y técnicos superiores, porque más que fabricar ingenieros que son necesarios, lo que se necesita es todos los cuadros intermedios que son los necesarios para sacar adelante la producción en las fábricas. Necesitamos torneros, necesitamos soldadores, ajustadores, fundidores, técnicos químicos. Necesitamos aquellas profesiones que son las que mueven la riqueza nacional a través de la industria. Hay que hacer hincapié en esto. Tiene que ver con un diseño general de la nación. Nosotros estamos proponiendo a la vez, desde el Movimiento de Liberación Nacional, ir hacia un híbrido en la escuela secundaria, salir de esta porquería que es el polimodal que se instauró en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país, donde nosotros tengamos una escuela secundaria que desde los 13 hasta los 18 años, durante 6 años, forme de esta manera. Los primeros 3 años en artes y oficios, pero no la escuela de arte por un lado y la de oficios por el otro, sino la escuela de artes y oficios junta, donde los niños que ingresan a la escuela los primeros 3 años por lo menos tienen todas las materias de los contenidos básicos comunes, lengua, matemática, física, pero a su vez tienen que tener, por un lado, música, literatura y plástica. Y a su vez, al mismo tiempo, mecánica, electricidad y electrónica. Entonces, de esa manera, los niños, desde los 13 hasta los 16, por lo menos, tienen la posibilidad de conocer mediante la transformación de la materia por sus propias manos, para luego elegir una orientación y elegir qué es lo que quieren hacer. Porque cuando uno tiene 13 años, uno no sabe qué quiere. A vos te pasó también. Finalmente, y no queremos robarte más tiempo,
¿qué es lo que debe hacerse con el CONICET? ¿No? Porque nadie quiere que se cierre, o al menos yo no, y no coincido con eso, esa terminología de denominarlo ñoquiset o junta de ñoquis. Ahora, el CONICET pasó de ser un lugar muy interesante a también investigar, digo también porque no se dejó de investigar en ciencias duras, pero en ciencias blandas, el ano de Batman, esta cuestión de lo queer y el cómic, digamos, ¿qué debe o cuál debe ser el rol del CONICET en ese desarrollo ideal del país que vos siempre apuntás? Es que el CONICET termina deformándose porque no saben qué hacer desde la conducción de gobierno con la cantidad de sociólogos, antropólogos, ciencias políticas y carreras humanísticas en las que la matrícula es libre y se anotan a mansalva, y después con todos esos licenciados en ciencias políticas, en antropología, en sociología. ¿Qué haces con todos esos tipos? No saben qué hacer, no hay laburo. Entonces, que se convierten en becarios del CONICET y viven de cobrar una beca. Es absurdo esto. Entonces, la matrícula no puede ser, la universidad tiene que ser libre y gratuita, de acceso a todo el pueblo argentino. Pero tampoco puede ser que nosotros, porque se pone de moda de un día para el otro, en vez de tener un país industrial, tenemos un país de sociólogos. ¿Quién va a laburar? Alguien tiene que hacer las cosas, alguien tiene que construir las casas, tiene que fabricar los trenes, los aviones. Ahora, eso no quiere decir que nosotros despreciemos la sociología o despreciemos la ciencia política o despreciemos la antropología o la filosofía. No, la tenemos en la más alta consideración. No, además, pero, es más, en la misma Cuba el Estado elige qué carrera es más importante, en este caso las ingenierías y las ciencias médicas siempre. No significa que no puedas estudiar otra cosa, pero hacerlo en el momento libre. Primero el Estado, si se requiere tal cosa, hay que estudiar eso. Gracias por estos minutos, claro. Martín. No, a vos un abrazo grande, Antonio, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a Dios.